ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Y seguimos en política porque de la cuenta pública y muchísimo más. Conversamos a esta hora con la senadora presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Senadora, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, senadora. Recién dábamos cuenta de toda la controversia que se ha generado por la decisión del gobierno del presidente Kast de sacar, digamos, a 3 reos comunes del penal de Punta Peuco, aun cuando aquí se argumentan que son razones técnicas, digamos, pedidas por Gendarmería y por los propios internos. Usted en su momento, cuando el presidente Gabriel Boric anunció el que Punta Peuco iba a ser un penal común, alabó esa medida, la destacó, digamos. ¿Qué opinión le merece ahora el que esto se retrotraiga? Yo creo que todo este tema ha sido bastante mal tratado por el gobierno desde un inicio. Recordemos que a pocos días de iniciarse el gobierno, en enero se puso en votación un proyecto llamado de conmutación de penas que buscaba finalmente que personas con enfermedades crónicas, vale decir diabetes, hipertensión, enfermedades bastante comunes en la población chilena, fueran a cumplir términos de condenas a la casa, en un desprecio por lo que significa el cumplimiento de las sentencias judiciales, por la característica que tienen todas estas personas es que cometieron delitos de lesa humanidad, de graves hechos, y donde hay una revictimización constante de los familiares. Por lo tanto, yo creo que debiera ser tratado todo esto con prudencia. No había probablemente como una nueva forma de buscar otro tema para distraer la atención de lo que está ocurriendo con la llamada megareforma, porque todos los días vemos cómo se lanzan desde el gobierno distintas ideas, críticas, agresiones, en fin, para ir nublando esto. Yo creo que las violaciones a los derechos humanos no pueden ser usadas de esta manera. Senadora, de todas maneras el gobierno, y ya lo escuchábamos largamente, ha dicho que en esto puntual del traslado de los 3 reos no hay una decisión política. Yo decía sí, hay una definición política que expuso hace algunos días el propio presidente José Antonio Kast. ¿Qué cree usted que va a pasar y va a terminar pasando con el régimen de Punta Peuco cambiado en el gobierno anterior? No lo sé, porque la verdad es que el gobierno ha demostrado una insensibilidad respecto del tema de los derechos humanos en todas sus formas, desde el poco respeto al cumplimiento de las sentencias judiciales, como digo, en el sentido de pretender instalar una norma como la que ya señalé, pasando por todo otro tipo de vulneraciones. Por lo tanto, no me atrevería a dar un pronóstico. Son todos estos distractores, en definitiva, ya vamos a hablar de otros temas, digamos, que están sobre la mesa, pero en definitiva, ¿usted cree que todo esto es parte de un diseño, de un plan? No, lo que yo digo es que son temas muy serios para ser tocados de una manera... parece ser que nadie recuerda el contexto en que murieron estas personas. Las personas no murieron, fueron asesinadas por el Estado de Chile. El Estado de Chile violó los derechos humanos de forma sistemática, asesinó personas. Hay, informes oficiales del Estado de Chile que así dan cuenta de ello. El presidente Elwin, ustedes recordarán, pidió perdón a nombre del Estado de Chile. Entonces, pareciera ser que eso no se entiende y se toma esto con una liviandad que a mí no me parece prudente. ¿Y esto cómo interfiere, senadora? Porque estamos en un momento donde a nivel político todo puede interferir en otra área y se ha planteado derechamente, ayer lo planteaban algunos personeros del Partido Socialista, que esto también podría terminar repercutiendo en el diálogo y en las relaciones que se busca sostener en el trámite de la mega reforma en el Senado. ¿Usted lo ve también como un punto que interfiere en esas posibles conversaciones? ¿Y cómo responde a quienes dicen, bueno, la oposición no puede estar diciendo que todo va a interferir en la mega reforma porque en el fondo bloquea el actuar del gobierno? No, yo lo que digo es que los derechos humanos son anteriores a toda discusión, son superiores, son derechos universales que se deben respetar por todos, partiendo por las autoridades, así además lo señala nuestra Constitución, y no se deben mezclar con una discusión coyuntural del momento, que por cierto es grave,
pero que no me parece equivalente en ningún caso. ¿Pero qué lo está mezclando? Porque ayer se decía que si se avanza en esto por parte del gobierno, esto puede terminar interfiriendo en la disposición de los partidos del socialismo democrático, del PS en particular, a seguir dialogando con la mega reforma. Mire, no sé quién habrá dicho eso, la verdad, yo les cuento, yo estoy en Talca, está el día horrible, estoy saliendo a trabajar, no he estado dedicada precisamente a seguir todas las declaraciones, pero quiero decirle entonces, ¿usted cree que este tipo de temas en que nosotros tenemos una decisión política como partido que se tomó a petición mía en el último comité central, donde yo expuse y propuse el voto político de rechazar la mega reforma? ¿Y por qué la vamos a rechazar en general? Porque es un mal proyecto para Chile, porque recauda menos, porque con esa menor recaudación no se cubren los derechos de las personas, porque aquí en Curicó, en Rauco, en Talca, en Maule, a mí la gente sabe lo que me dice: senadora, luche para que no me quiten la PGU. Fui al hospital y no nos van a atender. Ese es el problema que tiene la gente hoy día, y no solo en el Maule, en todo Chile. Entonces, nosotros, ¿de qué estamos preocupados? De eso, de que de verdad podamos recaudar los ingresos suficientes para que el país siga con una larga línea de tiempo, porque esto no partió hace 4 años. Los derechos sociales no se inventaron en el gobierno del presidente Boric, ni en el gobierno del presidente Piñera, ni en el gobierno de la presidenta Bachelet. Tenemos más de 100 años de lucha porque la educación pública exista en el país, porque quiero decirle que en los pueblos chicos, en Flor del Llano, aquí en Longaví adentro, no hay más que estados, no hay más que escuelas públicas, no hay colegios particulares, no hay colegios de la cuota 1000. Entonces, esa realidad es la que el gobierno se niega a escuchar, y en eso estamos preocupados. Ya, y ante el argumento del gobierno que sigue insistiendo en que esta mega reforma podría, por ejemplo, impulsar el crecimiento, impulsar el empleo, ¿no es así? Bueno, mire, si basta leer lo que han dicho Mauricio o los expertos, no es una cosa que la diga yo, que soy abogado, la dicen los economistas transversalmente, la ha dicho el FMI, la dijo el Consejo Fiscal Autónomo. Yo no sé si alguien lee los informes que circulan, pero el Consejo Fiscal Autónomo expuso latamente en la Comisión de Hacienda del Senado, donde expuso y señaló que el crecimiento como única fuente de financiamiento no es suficiente. Así que no lo digo yo, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, donde dice además que el déficit que se proyecta es al menos hasta el 2031, si es que no hasta el 2050. Entonces, dígame usted, si uno tiene pocos ingresos en una casa, en una familia, ¿trata de ganar más plata o trata de ganar menos? Entonces, bien de sentido común la discusión que estamos dando, y evidentemente es ideológica. Aquí hay una ideología pura y dura del gobierno, una intransigencia que hemos visto manifestada cada vez que el ministro Alvarado o el ministro García se tratan de apartar un poquito de este discurso fundamentalista, sale el ministro Quiroga a corregir. Ayer mismo se corrigió al ministro García. Entonces, aquí el tema del impuesto de las contribuciones, ¿ustedes creen que las contribuciones, el problema es que son muy caras, que la gente llega a la tercera edad y no las puede pagar? ¿O el problema de fondo es que tenemos unas pensiones que dan realmente vergüenza en nuestro país y que se pudieron corregir un poco el año pasado con la reforma de pensiones que demoró 12 años, entre paréntesis? Pero cuando se prometió en el año 80 tasa de reemplazo 0, o sea, tasa de reemplazo 100%, usted gana 1 millón, se va a jubilar con 1 millón. Eso fue lo que prometió, se prometió con el decreto ley 3.501. Y eso hoy día nos prometen crecimiento, nos prometen que producto de esta reforma, que va a recaudar menos, el país va a crecer más. Y entonces todo va a florecer. Por supuesto que eso no es efectivo, y como les repito, no lo digo yo, lo dicen los economistas, lo dice el FMI, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, entre otros. Ahora usted menciona lo que ha pasado en las últimas horas, podríamos decir, ¿no? La declaración del ministro secretario general de la Presidencia, García Ruminot, que dice que a propósito del informe de finanzas públicas debieran producirse cambios en el proyecto. El ministro de Hacienda dice ayer, puede ser, pero no voy a ser tan específico, se puede cambiar todo o no se puede cambiar nada. Sobre la mesa está una eventual disponibilidad para modificar la invariabilidad tributaria, la franquicia del CENSE e incluso también los plazos de tramitación de este proyecto. Si ese escenario fuera el que se concretara, por decirlo de algún modo, el que plantea el ministro García Ruminot, ¿cuál es la disposición de la oposición y en particular el PS? Vamos a ver, pues vamos a escuchar en el Parlamento, porque es en el Parlamento donde se discuten las leyes, no se discuten por la tele, por la radio,
ni por los diarios. Hay comisiones permanentes donde los parlamentarios podemos formular consultas, donde podemos convocar a distintas personas para escucharlas, y entiendo que el compromiso de la presidenta del Senado es ese, que se pueda dialogar en el Congreso, que se pueda escuchar a los distintos intervinientes, que esto no sea de un apuro como el que hubo en la Cámara de Diputados. Y yo tengo plena confianza, porque conozco al presidente de la comisión, a Javier Macaya, que él no va a ser un diputado Romero a cargo de esta comisión, y que lo hará con la pausa y la tranquilidad que requiere un proyecto de esta envergadura. Se lo pregunto de otra manera. Esos 3 temas que yo le menciono, la invariabilidad tributaria y modificaciones, lo de la franquicia del CENSE, por cierto, discutir el trámite, o sea, hacer el trámite en plazos distintos a la Cámara de Diputados, ¿podrían ser elementos en los que el PS en algún punto podría llegar a acuerdo? ¿O qué tendría que poner sobre la mesa el gobierno para que el Partido Socialista pudiera avanzar en un diálogo y eventualmente no terminar rechazando esta mega reforma? Nosotros no vamos a hacer una discusión por la prensa, ni tampoco con una teoría de ir partiendo. Esto es un constructo, es una cosa completa. Si usted le mueve un lado, se mueve el otro. Por lo tanto, es indivisible la discusión del proyecto. Se tiene que discutir en general, o digamos en todas sus partes. Entonces no es que nosotros estemos de acuerdo con mover un lado y que otro quede igual, no. Aquí tiene que haber finalmente qué es lo que buscamos y quién inventó la regla del balance estructural, recordémoslo. El presidente Lagos con su ministro de Hacienda Nicolás Izaguirre. Por lo tanto, si hay quienes han estado siempre preocupados de esto, somos nosotros, desde nuestro mundo. De que existe crecimiento, sí, crecimiento con igualdad, dijo el presidente Lagos. Entonces yo estoy un poco cansada de las caricaturas que se tratan de imponer. Creo que le hace mal a la discusión y al país, y que hay que hablar sinceramente. Quienes están simplemente por darle condiciones a los privados para que hagan y deshagan, y a mí me parece muy bien que haya una colaboración público-privada, me parece bien que existan condiciones para mejorar la participación de los privados, pero lo que no me parece es que la premisa del gobierno sea que el Estado no está para las personas, porque la principal obligación del Estado es proveer, en primer lugar, seguridad, tema con el cual el gobierno llegó al poder y se olvidó, como lo hemos visto hasta el día de hoy. Y en segundo lugar, proveer condiciones de vida dignas. Y eso es la preocupación. Fíjese que aquí, en el Maule, se han recortado 11.000 millones de pesos en vivienda, casi 8.893, para recordarme bien la cifra, en subsidios para construcción, 1.000 millones de pesos en subsidios rurales y 1.000 millones de pesos en subsidios integrados. Ese es el recorte que ya está vigente hoy día, de más de 1.200 subsidios que se daban los años anteriores, ahora se van a dar 300. Esa es la complejidad de lo que estamos hablando, y eso es sin reforma, ojo, es solo con el ajuste del 3%. En salud, 13.000 millones de pesos, 1.500 millones en el hospital de Curicó, casi 2.000 en el hospital de Talca, y así vamos, y eso a lo largo de Chile. Entonces, ¿el Estado de qué está preocupado? ¿Está preocupado de las personas realmente? ¿El gobierno está preocupado de las personas realmente? Ahora, eso es lo básico de esta discusión. Senadora Paulina Bodanovich, en medio de la discusión de esta mega reforma que impulsa el gobierno, se ha señalado que en el Senado que usted integra, la discusión debiera tener otro tono, debiera tener otro perfil distinto, ciertamente, a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Pero en medio de todo esto, hemos asistido a la presentación de algunos colegas suyos, entre ellos el senador Kuzanovich, que ha dicho abiertamente que él le va a poner precio a su voto. ¿Cómo ve esta situación desde su rol, desde su experiencia, además como presidenta del Partido Socialista, de aquellos senadores que están planteando aquello? Bien, en primer lugar, la carga aquí de conseguir votos y de conversar es del gobierno. Entonces, que no nos trasladen el problema ni al Partido Socialista ni al senador Kuzanovich, porque es el gobierno el que tiene la obligación de hacer una discusión prelegislativa, de hablar, de convencer finalmente, y es lo que hacen todos los gobiernos. Entonces aquí nadie está pidiendo inventar la rueda, pero yo quisiera que recordáramos cuando se tramitaban los proyectos, incluido el de reforma previsional,
cómo se le pegaba a los ministros del gobierno del presidente Boric. Cómo se criticaba y cómo se apostaba de que no se iban a lograr los acuerdos y que esto era culpa del gobierno. Entonces ahora no es culpa del gobierno, es culpa de los parlamentarios. Dicho eso, y lo digo también por haber sido asesora parlamentaria. Yo fui jefa jurídica del Ministerio de Justicia en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Me tocó tramitar el fortalecimiento del Ministerio Público, me tocó tramitar leyes de seguridad bastante importantes, y era mi obligación como asesora y como jefa jurídica de ir a hablar con los parlamentarios, de explicarles en qué consistía el proyecto y de buscar los apoyos. No era la obligación de los parlamentarios ir a andar persiguiendo al gobierno. Así que, dicho eso, creo que la situación del senador Kuzanovich tiene que ver con que no hay un diálogo con él. Yo converso bastante con él y quiero decirles que él tiene propuestas en materia tributaria que nadie ha considerado. Él se siente bastante dejado de lado por su gobierno y obviamente tiene también el derecho de expresarlo de esa manera, de decir mi voto no cuenten con él, no es un voto seguro, porque claro, pareciera ser que se da por descontado ciertos votos sin siquiera ir a preguntarle la opinión o si tienen algunos aspectos que mejorarle al proyecto. A mí me parece que aquí hay un déficit por parte del equipo legislativo de todo el gobierno, no solo el ministro Quiroz, en orden a tomar contacto con los parlamentarios y hacer un diálogo que sea fecundo. Ya ahora el proyecto ingresa al Congreso la próxima semana, al Senado, perdón, y veremos cómo nos vamos poniendo, digamos, en sintonía con toda la discusión, pero ya en el Congreso. Yo creo que esto le hace mal al país de estar tramitando y mandándose recados por la prensa. Eso no corresponde, porque para eso está el Congreso, que además televisa las sesiones, la gente puede ver lo que se está conversando para que no haya ningún tipo de especulaciones de lo que se llamó antiguamente la cocina. Aquí el debate tiene que ser de cara al país y espero yo que el ministro Quiroz, cuando asista, conteste, porque en el caso mío yo le hice una invitación, que fue cuando expuso el Consejo Fiscal Autónomo y las conclusiones del Consejo Fiscal Autónomo, que eran que había que haber un diagnóstico transversal, un diagnóstico común y soluciones conversadas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo le formulé esa invitación, por decirlo de alguna manera, y dije, ministro, ahí está la propuesta, que es del Consejo Fiscal Autónomo, tómela, hágala aquí con nosotros. Ni siquiera levantó las cejas. Entonces, creo que merecemos también poder representar a quienes nos eligieron para estar allí. Es lo mínimo que se pide en una democracia. Senadora, usted pone como argumento el tema de la mega reforma, el impacto en la economía. No solo usted, también lo han planteado efectivamente algunos expertos, pero en la contra, el gobierno ocupa el mismo terreno, el de la economía, el de las finanzas públicas, para decir hay que avanzar en esto porque este es el mal país que el gobierno de Gabriel Boric nos dejó. Y ahí está sobre la mesa, sin ir más lejos, el informe de finanzas públicas que advierte esta falta de 9,5 billones en la proyección de deuda al 2030, lo que equivale a 10.500 millones de dólares. Por lo tanto, ¿qué autocrítica hay en relación a ese escenario económico que describe este gobierno, o hay definitivamente una utilización de esas cifras por parte de la administración de José Antonio Kast para presentar un país que a juicio de ustedes no hay que arreglar como el gobierno sí cree que hay que arreglar? Bueno, los gobiernos reciben el país en el estado que lo reciben. Evidentemente que hay una interpretación que también ha sido criticada por los economistas y por distintos sectores. Yo no voy a entrar en esa disputa porque me parece que no hay que seguirle el juego al gobierno. Está sobre la mesa un elemento político que es la acusación constitucional contra Grau. Sí, pero sí le quiero decir que tampoco en el informe de finanzas públicas se hizo lo que correspondía, que es que el ministro Quiroz explicara y proyectara lo que significa esta mega reforma, porque evidentemente no está aprobada, lo sabemos, pero era la oportunidad que teníamos para escuchar cómo va a impactar y favorablemente, de acuerdo a lo que él cree, y cómo de este escenario tan oscuro y gris que él describe,
vamos a pasar a un escenario distinto. Pero tampoco se usó para eso el informe de finanzas públicas, sino que se usó más bien para formar una nueva polémica. Yo creo que este tema de inundar la zona ya todos lo conocen, todos saben cuál es la estrategia del gobierno y por eso, insisto, la discusión se tiene que hacer en el Parlamento, de frente a la gente, que quede en acta lo que diga el gobierno, porque lo que dice se dice en los diarios, después al otro día se borra, lo que se dijo en campaña resultó ser metáfora, entonces que quede en acta para la historia lo que va a decir el gobierno para justificar llevar al país a un escenario de déficit fiscal por 5, por 10 o por 15 años, porque eso es lo que puede ocurrir con este proyecto. Entonces, que quede en acta para efectos de que la historia conozca y juzgue. El gobierno ha dicho que en lo que va a pasar el 1 de junio en el Congreso, el gobierno del presidente Kast debe dar cuenta del estado en que recibió el país. Y esto incluye una evaluación de la administración anterior, por lo tanto es altamente probable que estos elementos estén también en la cuenta pública. Por supuesto, lo que corresponde, pero con la misma afán que leen la Constitución para este efecto, deberían leer los planes, por ejemplo, de seguridad, que no todavía la ministra no sabía que tenía que tener un plan de seguridad, y así podemos ir por varios ministerios para que cumplan las obligaciones que la ley le impone. Ojalá sean severos en todos los aspectos y, por supuesto, tendrá que dar cuenta del Estado, pero sobre todo de las propuestas, porque la cuenta pública sirve para después hacer un chequeo en un año más y en 4 años más de lo que el gobierno estimó como medidas suficientes o necesarias para cambiar el estado del país y luego el nivel de cumplimiento. Y como ahora ya sabemos que se usan metáforas e hipérboles, vamos a tener que estar todos muy atentos en estos 4 años para ir haciendo ese control ciudadano. Muy bien, senadora, miembro además de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, gracias una vez más por estos minutos en Radio ADN. Nos vemos el lunes, en el Congreso. Sí, muy buenos días, gracias. Buen día. Bien. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.